La gente de la afuera, hoy les dialogaré un poco sobre los carros eléctricos. Estos nacieron en la década de los 30, en el siglo XIX. Primero se hicieron pequeños prototipos impulsados por un motor eléctrico. Luego se creó un automóvil eléctrico a pequeña escala, hecho por celdas primarias que no eran recargables, y era como la evolución de un carruaje. Este fue hecho por un escocés llamado Robert Anderson por 1837. Y su modelo fue basado en las anteriores pruebas hechas por Angus Dedlick. Luego, en 1852, en Francia, un científico llamado Gaston Planté creó una batería recargable de plomo y ácido, pero no fue posible replicarla industrialmente hasta el año 1880, en donde Camille Faure inventó un proceso electroquímico al que llamó masa activa, que aumentaba la capacidad de carga en la batería de plomo. Luego, en 1881, con esta invención, otro francés llamado Gustave Trouvé presentó un carro eléctrico de 3 ruedas en la Exposición Internacional de París. Y para 1888, o sea, 7 años después, un alemán, Andreas Flocken, creó el primer carro eléctrico de 4 ruedas. De ahí para adelante, los modelos se volvieron más sofisticados, como el Electrobat de 1894, que podía llevar a más de 2 personas y recorrer 160 kilómetros sin apagarse, o el modelo hecho por Camille Jenatsu, llamado la Yamis Content. Este rompió el récord con una velocidad de 105 kilómetros por hora en 1899. El carro eléctrico fue un invento nuevo que no generaba ruido ni polución, así que su producción en Estados Unidos aumentó un 28%. Los taxistas de New York a principios del siglo XX fueron los primeros clientes que potenciaron la venta de los modelos más nuevos de carros eléctricos, como el de Ferdinand Porsche, un carro híbrido llamado Eger Lohner P1, junto al modelo Baker Electric, que era visualmente más agradable junto a más comodidades. El problema era que la producción era mucho más costosa que la de un carro con combustible fósil. Por lo tanto, estos carros eléctricos solo eran para las clases más adineradas y se decía que era un carro creado para las damas de la alta sociedad, ya que se usaba para distancias cortas, era más sencillo de arrancar y decían que era más limpio. Luego, el petróleo bajó y se descubrieron más fuentes de combustible fósil en Texas, junto a nuevas carreteras, y el modelo de coche Ford T, un carro de gasolina asequible para todos, desplantó en 1930 a los carros eléctricos, así que ya no había casi producción de carros eléctricos y la mayoría había cerrado. Sin embargo, estos motores eléctricos se siguieron usando para cosas más específicas, como carritos de golf o montacargas. Los carros eléctricos además no se mantuvieron mucho, porque también la batería de hierro y níquel en 1910 no era tan elegida ni la preferida. Además que decían que no era práctica. Aún así, se siguieron desarrollando carros eléctricos en los años 50 y 60 en varias partes. Y aunque no tuvieron mucho apoyo, instalaron varias estaciones de recarga en Detroit y Chicago, donde un carro eléctrico se demoraba 46 minutos en cargar casi completamente. Mientras los carros de combustibles fósiles remontaban, se hicieron diseños de carros creativos y diferentes, como el City Car de los 70, de una empresa en Florida que logró vender 2.000 unidades, y no fue hasta los 90 que volvieron a tomar un poco de protagonismo hasta la era actual, donde hemos querido retomarlos con variables de baterías eléctricas, como los carros actuales híbridos, que consisten en tener un motor que funcione con gasolina y otro motor eléctrico, que coopera para que no se esfuerce mucho el carro. Para reducir la cantidad de combustible, los híbridos podrían funcionar completamente con la batería eléctrica, que recarga su propia energía con el motor térmico o al frenar, transformando esto en energía cinética. Pero la mayoría de estas baterías son muy pequeñas, así que no es muy factible que funcione solo con estas baterías los híbridos. Y ahora, para terminar de hablar de la historia de los carros, vamos a hablar de las ventajas y desventajas de tener un carro eléctrico. Las ventajas son que estos carros no emiten contaminación acústica ni emisiones de CO2 cuando circulan. Sus baterías pueden durar aproximadamente 20 años. Estos carros no implican cambios manuales de velocidad y tienen muy pocas fallas mecánicas. Tampoco hay que preocuparse mucho por pagar combustible, porque la electricidad tiene un costo mucho menor y son más avanzadas tecnológicamente. Ahora, para hablar sobre las desventajas, primero hay que decir que aún no son tan baratos ni asequibles, y menos si se quiere un modelo nuevo. Luego está el dilema de cargar la batería,
porque es cierto que se puede recargar en casa con tu propio punto de carga, pero cuando se necesita recargar fuera, posiblemente no encuentres una cerca o no sea muy fácil, ya que hasta ahora no hay muchos puntos para los eléctricos como se quisiera, además del tiempo que se lleva a cargar la batería de tu coche, incluyendo a la carga rápida, que no es tan rápida y cuesta más. Otro punto es que si la batería no se mantiene en ciertas condiciones, puede durar menos, y cambiarla es muy costoso. Y para terminar, fabricar un auto eléctrico contamina un 70% más que uno normal, ya que producir las baterías, el acero y mucho más aluminio aumenta las producciones de CO2, ya que cuando haces un carro de combustión te gastas por ahí 36 minerales, pero con el eléctrico usas 283 piezas de recursos minerales y demás, como la explotación a gran escala del litio, que es necesaria, pero mucho más contaminante, además de estar comprobado que durante la carga de estos, la energía que se usa para cargar los carros eléctricos es mayormente proveniente de los combustibles fósiles, como del petróleo, la quema del carbón y el gas, y además del litio. Así que por ahora no hace un gran cambio para tener un impacto realmente positivo con el CO2. Mi conclusión es que tenemos que recurrir a otras energías para hacer un impacto, como la energía solar o la eólica, buscando otro motor más amigable como el motor de hidrógeno, utilizando el agua y las energías renovables, o tomar la decisión de cambiar a un carro híbrido que sea mucho más duradero y ecológico. Gracias por ver este video y espero que ahora comprendan un poco más sobre el antiguo y el nuevo concepto de un carro eléctrico. Hasta la próxima.